Qué hermosas voces las que acabo de escuchar. La verdad que admiro a los jóvenes, a los que Dios les da ese privilegio de deleitarnos con esas voces tan bonitas y que elevan nuestra alma, nuestro espíritu. Y justamente el tema que ellos cantaron, no sé si ellos lo eligieron. Si lo eligieron, les agradezco muchísimo, y si no, el Espíritu Santo se habrá encargado de que combine con lo que vamos a predicar. Así que, hermanos, como siempre les pido, vamos a estudiar la palabra de Dios, así que vamos a poner, por favor, toda la atención posible que podamos para que realmente sea de beneficio lo que vamos a estudiar. Hace ya un tiempo que, antes no lo hacía, pero hace un tiempo que me siento con la necesidad de orar. Yo sé que la oración del anciano, la oración intercesora, es suficiente, pero dijo Jesús que debemos ser constantes en la oración. Así que yo les voy a pedir que ustedes allí sentados, y yo de aquí voy a elevar una oración para encomendarme a Dios y Él haga la obra en esta hora. Así vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, una vez más invoco tu nombre en este momento para suplicarte la presencia divina del Espíritu Santo. Que el instrumento humano sea solamente un medio para que tú llegues a nuestros corazones con el mensaje de tu palabra. Te suplicamos que abras nuestro corazón y nuestra mente y que podamos estar atentos para que así, Señor, salgamos de este lugar con la plena certeza de que hemos estado contigo y lo que hayamos de estudiar pueda, Señor, ayudarnos para estar preparados para aquel día cuando tú vengas a buscarnos. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les voy a contar un secretito, algo que mi señora a lo mejor después me va a decir, no, ¿por qué lo dijiste? No tendrías que haber dicho eso. Pero lo voy a decir. Relacionado con los libros aquí. Resulta que, bueno, todos los que predicamos, ¿no es cierto?, sabemos que uno siempre se está preparando para predicar en algún momento. Pero cuando ya le dicen que tiene que predicar, pues uno ya pone mucho más atención. Así que comienza con más urgencia a ver qué es lo que va a predicar. Entonces, cuando a mí me toca predicar, ya cuando el pastor me avisa, comienzo a pensar qué puedo compartir con mis hermanos que sea de beneficio, ¿verdad? Que nos ayude a algún tema, algo que realmente, en fin, nos eleve espiritualmente. Entonces, estos días, creo que ayer o antes de ayer específicamente, estaba yo, tengo un sermón de 20 hojas, creo que son 22, gracias hermanita, un sermón de 22 hojas, que es pero yo creo que alguna vez lo prediqué, pero dije, ¿cómo prediqué tantas hojas? Las hojas son más grandes que estas. Entonces, lo reduje al sermón, creo que son 10 aquí. Así que tuve que achicarlo. Entonces mi señora me vio que yo estaba ahí escribiendo lo último y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, bueno, estoy preparando mi sermón, pero veo que estás copiando un sermón que ya hiciste. Sí, le dije, porque voy a predicar este. ¿Para qué vas a predicar ese? Tenés muchísimos sermones. Predicá uno que no hayas predicado, pero ¿para qué vas a hacer un sermón nuevo? Le digo, no estoy haciendo un sermón nuevo, solamente lo estoy achicando. Entonces Kevin dice, bueno, yo le dije a mi señora, le digo, mira, así en forma media jocosa, pero así en serio también, le dije, bueno, el Espíritu Santo me dice que tengo que predicar este sermón. Y entonces Kevin dice, bueno, ma, dice, si es cierto, papá siente que el Espíritu Santo le dice que predique ese sermón. Así que bueno, finalmente lo terminé allí, y fíjense qué interesante, porque lo que voy a predicar está relacionado con la tarea
que vamos a tener el próximo sábado. Así que qué interesante cómo Dios hizo que las cosas se combinaran para que el sermón tuviera, ¿no?, una relación con este trabajo que vamos a hacer el sábado de repartir estos libros. Así que bueno, vamos a meternos de lleno, hermanos, en el sermón de esta mañana, que se titula La fe verdadera. Se encuentra, el texto central de nuestra meditación se encuentra en Hebreos 11:6. Así que les voy a pedir a todos, absolutamente a todos, que abramos nuestra Biblia en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. A ver qué dice allí. Sé que se leyó de aquí al frente también. Sin embargo, vamos a volver a buscarlo y leerlo otra vez. A ver, algún voluntario que tenga una voz potente y fuerte para que pueda compartirlo con todos. ¿Quién lo puede leer? Desde allí, ¿dónde está? Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, muchas gracias, doctor. Lo voy a leer ahora de la Nueva Versión Internacional. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El mismo concepto, pero con otras palabras. Y de paso esta versión está un poquito más al vocabulario que usamos normalmente. Entonces, hermanos, este texto nos da una perfecta definición de lo que significa tener fe en Dios en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿en qué consiste tener fe según Hebreos 11:6? En tres cosas. La primera dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que crea que Dios existe. Ese es el primer punto. El segundo es que dice Hebreos 11:6 que ese Dios al que nosotros creemos es galardonador. O sea, que da una recompensa. Y yo creo, hermanos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que la mayor recompensa que nosotros podamos recibir es la vida eterna. Y el tercer punto dice finalmente que esto solamente sucederá ¿a quiénes? A los que le buscan. Entonces aquí tenemos en resumen tres cosas. Hebreos 11:6. Creer en Dios, creer en su segunda venida, ¿y qué más? Y buscarlo. Creer en Dios, creer en que Cristo va a volver por segunda vez y buscarlo. Sin estos tres elementos básicos que componen nuestra fe, dice el texto, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Si en nuestra fe, la fe que nosotros profesamos, no están presentes estos tres puntos, nosotros nunca vamos a agradar a Dios. Porque la única forma de agradar a Dios, según Hebreos 11:6, es tener presente en nuestra vida estos tres conceptos. ¿Es así o no? Es así. ¿Tú crees realmente esto? ¿Crees realmente? Vamos a hacer un poquito de ejercicio así como para entrar un poquito en que no estemos tan quietos y tan tiesos ahí. ¿Cuántos creen realmente esto? Por eso quiero ver las manos de cuántos creen que Hebreos 11:6 tiene estos tres conceptos. ¿Cuántos?
no, pero creo que un 99,99% cree que Hebreos 11:6 tiene estos tres conceptos que estamos hablando de la fe. Entonces, si ustedes, hermanos, creen realmente esto, ahí les va el desafío. Ya dijimos entonces que la fe consiste en estas tres cosas: en creer en Dios, en creer su segunda venida y además buscarlo. Y esta es la única fe, ¿no es cierto?, que se enseña en la palabra de Dios. La fe es una sola. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco fe. La fe de la que la Biblia habla solamente es la que estamos estudiando y que está en Hebreos 11:6. Pero digamos que existen dos clases, solamente como para que resaltemos el significado de tener y profesar la verdadera fe. Además, ustedes saben que los seres humanos nos gusta eso de verle el lado opuesto a las cosas, ¿verdad? Nos gusta verle el lado opuesto a las cosas. Así que vamos a decir, yo sé que si me pongo aquí no salgo de la cámara, a no ser que no me estén filmando, pero no se oye el micrófono. Y ya vi en YouTube que cometí ese gravísimo error. Así que voy a tener que quedarme aquí aunque me cueste, porque tampoco me gusta, es que no me gusta andar con el micrófono. Pero bueno, si me muevo voy a tratar de ir a buscar el micrófono para que no me ocurra eso. Entonces, dijimos que a los fines de verle el lado opuesto, vamos a decir que existen dos clases de fe. ¿Quién se anima a describir de las dos que existen? ¿Quién se anima a decir cuál es la número 1 o la número 2? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Dijimos que hay dos clases de fe. ¿Cuál puede ser una? A ver, doctor. Bueno, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Ajá. esa es la fe verdadera. Ajá. Porque hay otra fe que es la fe ciega, que es la que se basa en lo que dicen las tradiciones. Bueno, es un concepto y está perfecto. Está perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se anima a decir qué Osvaldir? Una fe viva y una fe muerta. Está bien. La fe viva podríamos decir que es la que vamos a estudiar, la fe de la que habla la Biblia, y la fe muerta es esa fe que, bueno, que no hace nada porque está muerta. No obra, no, está muerta y no tiene vida. A ver, ¿quién más? ¿Quién se anima a decir algo más? ¿Está bien? Wow. Una fe hipócrita, está muy bien, perfecto. Una fe hipócrita, y saben que la Biblia habla de esa fe hipócrita y habla también de la fe genuina. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima a decir algo más? A ver, Carlitos. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Y saben que justamente la primera fe que yo quiero compartir con ustedes es esa, la que acaba de decir Carlito. La fe que presume ser fe, pero que en realidad no es fe. Y yo me identifico, en Argentina no usamos mucho el término presumir, pero en México parece que sí. No seas presumido, deja de ser presumido. ¿Verdad? Entonces, presumir que uno tiene fe, ser presumido, esa es una clase de fe. Pero yo quiero compartir con ustedes, yo le llamé la fe popular o una presunción, presumir de que tenemos fe, pero es solo presumir. La segunda es la verdadera fe, la que se aferra con plena confianza a la expresa voluntad de Dios. Y esa es la fe, hermano, que vamos a estudiar juntos en esta mañana. Los voy a invitar a que busquemos Romanos 12:3. Romanos es uno de los libros que habla bastante de la fe. Fíjense que dice Romanos 12:3.
Vayan por favor conmigo en los textos porque saben que me gusta que ustedes participen. Mientras ustedes me leen el texto, vamos así haciendo como una dinámica. Así que a ver, ¿quién tiene Romanos 12:3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, muchas gracias, María. Aquí en este texto también hay varios conceptos y vamos a estudiar juntos algunos de los conceptos que están aquí. Dice entonces que ninguno de nosotros debe tener un concepto de sí mismo más alto del que debemos tener, sino, ¿cómo termina? ¿Qué más? ¿Cómo sigue? Exacto, exacto. Conforme a la medida de fe que cada uno ha recibido. Quiere decir entonces que el concepto que yo debo tener de mí mismo como cristiano tiene que estar basado en mi fe. Ahora, cuando nosotros, porque dice el texto, de acuerdo a la medida de la fe que cada uno recibió, ¿verdad? Más o menos en esas palabras. Pero ese es el concepto. El concepto que debemos tener de nosotros mismos depende o va a depender de la fe que hemos, de la cantidad o de la medida de fe que hemos recibido. Cuando oramos con fe, ¿cómo sabemos que vamos a recibir lo que pedimos o esperamos de Dios, según Romanos 12:3? ¿Qué les parece? Cuando nosotros oramos a Dios y queremos recibir lo que le estamos pidiendo, ¿qué es lo que esperamos? Dependiendo de lo que dice Romanos 12:3. Ejerciendo mucha fe, poca fe, porque fíjense que habla de medida. ¿Sí habla de medida o no? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En forma literal está diciendo que Dios reparte la fe por medida. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Recibimos lo que pedimos a Dios de acuerdo a la cantidad de fe que tengamos? ¿Sí? María dice que sí, y con toda seguridad, ojo, ¿eh? ¿Verdad, María? Sí, porque si yo tengo mi fe es pobre, y la respuesta va a ser pobre. Está muy bien. Debemos tener un concepto de nuestro cristianismo personal de acuerdo a la cantidad de fe que tengamos, según Romanos 12:3. Ejemplo, mucha cantidad de fe, buen cristiano. Poca cantidad de fe, cristiano mediocre o mal cristiano. Nada de fe, bueno, alguien que no tiene nada de fe podríamos calificarlo como ateo, ¿verdad? O no cristiano. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿es esto realmente así? ¿Será que Dios obra de esta manera, repartiendo la fe como si fuera una torta de cumpleaños? Bueno, una torta o un pastel. En Argentina decimos torta, en México decimos pastel. Yo no sé cómo se dirá en Perú o cómo se dirá en Guatemala. ¿En dónde? ¿En Guatemala? ¿En Guatemala bizcocho? Oh, en Colombia bizcocho. Qué bueno, hermano. Entonces,
Debemos pensar que la fe es una torta que Dios tiene allá arriba y que a cada uno le da una porción, bueno, dependiendo, o como si Dios tirara la fe desde arriba, ¿no? Y cuando cae, cada uno agarra la cantidad que quiere. ¿Verdad que no? Entonces, ¿a qué se refiere textualmente Romanos 12:3? Si Dios no actúa de esa forma, dando la fe por medida, ¿qué razonamiento deberíamos utilizar en este caso? Porque ustedes saben, hermanos, que la Biblia, ¿no es cierto? Justamente por eso y lamentablemente, ¿no? Cada uno la interpreta como bien le parece, por eso hay muchas religiones y hay mucha confusión. Porque la Biblia da realmente para que uno la entienda muchas veces a su conveniencia. Mucha gente es sincera y cree que lo que está leyendo o lo que está aceptando está perfectamente bien. Y a veces la Biblia nos habla en símbolos, otras veces nos habla en forma literal, otras veces como Jesús que habló muchas veces en parábolas. En fin, hay muchas formas que la Biblia da el mensaje del Evangelio y que uno con sabiduría lo tiene que interpretar, como Dios quiere que lo interpretemos. Entonces yo los voy a invitar a que busquemos San Lucas 17, 5 y 6. San Lucas 17, 5 y 6. Y miren lo que dice allí. San Lucas 17, 5 y 6. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? A ver, con voz fuerte y clara. Muy bien, muy bien. Fíjense qué interesante. Los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Danos más cantidad de fe. Eso es lo que dice el versículo 5. Si no estuviera el versículo 6, posiblemente seguiríamos con la misma interpretación de Romanos 12:3. Pero dice el versículo 6, cuando ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, Jesús le dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, y ustedes saben que el granito de la semilla de la mostaza es una semilla chiquititita, ¿verdad? Si ustedes tuvieran fe y su fe fuera tan pequeña como la semilla de una mostaza y le dijeran a este sicómoro, muévete de aquí, el árbol les obedecería. Esto nos da la pauta de que realmente la fe no depende de la cantidad, ¿verdad? No es que si yo tengo mucha fe, voy a ser mejor cristiano, o si tengo poca fe, voy a ser un cristiano mediocre, y si no tengo nada de fe, voy a ser un ateo. Aquí la Biblia no nos está hablando en términos de cantidad. Entonces le dijo Pedro, no está en la Biblia, es una cosa mía que yo... Le dijo Pedro, Señor, a mí dame mucha fe, porque yo soy el que hablo siempre. Además, yo puedo caminar en el agua, soy el que te defiendo siempre, el que saca la cara por todos. Siempre estoy contigo, dame mucha fe. Entonces Juan dijo, ¿sabes qué, Señor? A mí también dame bastante fe. Y así uno a uno le va reclamando la fe
que cada uno cree conveniente. Pero Dios, hermanos, no obra realmente así. Los discípulos no le estaban pidiendo a Jesús que les aumentara la fe en términos de cantidad, ya que el versículo 6 lo aclara perfectamente. No era cantidad lo que ellos necesitaban, sino que calidad de fe, no cantidad, calidad de fe. Esta, hermanos, la fe en términos de calidad es la única que según la Biblia necesitamos. Si queremos tener una fe salvadora, necesitamos mucho más que un asentimiento intelectual. Aún los demonios son capaces de creer intelectualmente y tiemblan como resultado. Los demonios, dice la Biblia en Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Y esta es la diferencia crucial. Pero para hacerlo más práctico, les voy a contar no sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez el relato del equilibrista del Niágara, pero se los voy a leer de aquí del doctor Morris Benden. Dice, tal vez usted habrá escuchado la historia del equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda. Después de mantener a las multitudes fascinadas, dice, con su temeridad, preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que yo podría cruzar de nuevo las cataratas sobre una cuerda, pero esta vez empujando una carretilla de mano con una persona dentro de ella? Entonces dice que la multitud aplaudió. Todos estaban seguros de que sería capaz de hacerlo. Pero luego el equilibrista agregó, ¿quién de ustedes quisiera ser mi pasajero en la carretilla? Se produjo un silencio sepulcral. La muchedumbre acababa de enfrentarse con la diferencia vital que existe entre creer y confiar. Una cosa era creer que la carretilla de mano cruzaría a salvo sobre el abismo, pero era algo muy diferente tener que colocar la vida sobre la cuerda adentro de la carretilla. Según este relato, la fe es depender de otro, ¿verdad? La fe es depender de otro. Si alguien osaba decir yo, pues iba a tener que encomendarse al equilibrista. Porque de otra manera no iba a estar seguro. Tenía que confiar en el equilibrista y no le quedaba más. Probablemente, dice aquí, este es el término bíblico que más se acerca a la idea de a la idea de entrega o rendición, puesto que conlleva al concepto de la sumisión de la vida al control de Dios. La fe genuina, es decir, la confianza suelta las cosas, las entrega, se hace completamente dependiente de la voluntad de Dios. Pero dice que la comprensión, la lógica y el razonamiento humanos solo pueden llegar hasta cierto punto y luego debemos aventurarnos hacia aquello que se nos prueba. Pero solamente se puede experimentar a través de la experiencia. Y siempre, esto no lo tenía aquí, pero me acuerdo siempre de ese relato que lo escuché muchísimas veces, de una casa que se estaba quemando y vinieron los bomberos, pero resulta que la habitación de arriba que daba a la calle, quedaba una criatura como de 5 o 6 años, entonces el padre no podía entrar porque la casa estaba envuelta en llamas, así que el padre se
puso en la vereda y gritaba, hijo, tírate, que yo te voy a agarrar, tírate. Y al niño le quedaban dos caminos, o quemarse con la casa o confiar que el padre lo iba a agarrar de semejante altura. Por eso decimos que una cosa es creer y otra cosa es confiar en Dios. Y hermanos, la confianza en Dios no es un salto que se da en la oscuridad. El Señor nos ha dado suficiente evidencia sobre la cual fundamentar la confianza en Él. La fe es una actitud de confianza plena frente a lo que Él nos habla mediante las Sagradas Escrituras. Y lo voy a hacer un poco práctico para ver lo que quiero decir. En la Biblia voy a agarrar dos ejemplos. En el sermón que tenía anterior, que eran de 22 hojas, creo que habían como 5 o 6 ejemplos y cada uno bien detallado. Pero solamente agarré dos nada más. El primero se encuentra en Génesis 4, 4 y 5. Y vamos a ejemplificar lo que quiero decir. Entonces dijimos, mientras buscamos Génesis 4, 4 y 5, la fe es una actitud de confianza plena frente a lo que Dios nos habla mediante las Sagradas Escrituras. O sea, Dios nos dice algo mediante la Biblia. Y la fe es confiar plenamente en lo que Dios nos está diciendo a través de las Escrituras. Y el ejemplo que ustedes ya lo encontraron se trata de Caín y Abel. ¿Verdad? Toda la diferencia la hizo la actitud de uno y la actitud del otro. Dios pidió algo específico, pero solo Abel fue el que obedeció fielmente a lo que Dios pedía. Caín, en cambio, hizo como mejor le parecía a él. Y yo muchas veces, por mucho tiempo en la iglesia estuve un poco confundido con este relato de Caín y Abel, porque yo decía, bueno, eso es lo que no leer, ¿ves? Eso porque yo no leía los libros de Ellen White, entonces no me podía enterar. Resulta que yo decía, pero si Dios le pidió que cada uno trajera un sacrificio, Abel era pastor de ovejas, ¿qué va a traer? Una oveja. Caín no era herrero, ni era carpintero, era agricultor, ¿qué iba a traer? Pues frutas y verduras, ¿verdad? Pero resulta, hermanos, que Dios había pedido una ofrenda específica. No había pedido que cada uno trajera lo que se le dé la gana. Dios había pedido que trajeran una ofrenda que Él había indicado. Y obviamente, Abel trajo la ofrenda correcta. Felices sueños para los que se están durmiendo. Entonces, ¿qué hizo Caín? Caín, hermanos, no obedeció a lo que Dios estaba pidiendo. Caín obró de acuerdo a lo que él se le antojó hacer sin tener en cuenta que Dios no había pedido eso. ¿Y saben qué pasa con nosotros, hermanos? Muchísimas veces, y yo me pongo en primer lugar, muchas veces Dios nos pide algo, pero nosotros queriendo justificar que lo que estamos haciendo está bien delante de Dios, hacemos lo que realmente Dios no nos pide. Pero así también nos va después. Y cuando no nos va como Dios nos pide, a veces hasta le echamos la culpa a Dios, porque nos va como nos va. Pero claro, lo más cómodo, lo más fácil, lo más a mano para Caín era llevar unos par de zapallos, unas par de lechugas y qué sé yo, unos tomates y decirle, Señor, aquí está mi ofrenda, pero Dios no era lo que había pedido.
Entonces, hermanos, la actitud hizo la diferencia entre Caín y Abel. El otro ejemplo es respecto a Noé, y lo saqué de Hebreos 11:7. Miren lo que dice Hebreos 11:7. Vamos a buscarlo y alguien, por favor, que me lo lea. A ver qué dice Hebreos 11:7. ¿Alguien lo tiene? Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias. Noé hizo cosas que eran increíbles para sus contemporáneos, porque Dios le advirtió que ocurriría algo que jamás, nunca había pasado. Y no lo hizo por poco tiempo, lo hizo por 120 años. Imagínense al pobre Noé con sus 3 hijos. Nosotros en Argentina compramos con mi señora, que hasta ahora nos acordamos, un relato bíblico, pero qué bien relatado era en cassette, qué bien relatado que estaba ese relato. Se llamaba El Camino Infinito. Y qué bien, cómo se sentían las risotadas y las burlas cuando no estaba fabricando el arca. Imagínense, hermanos, 120 años construyendo un aparato que iba a servir para algo que jamás había ocurrido. Nunca había llovido. Nunca habían visto un barco en el agua. Pero Dios le dice a Noé que por 120 años construya un arca donde él y su familia se iban a salvar y todos los que quisieran. Pero la gente se llegaba a Noé y le decía, ¿para qué quieres ese armatoste? Y se burlaban. 120 años burlándose de Noé. Llegado el momento, hermanos, de que el agua comenzó a caer, la gente todavía se seguía burlando de él. Ya cuando Noé entró en el arca y vieron que el agua se les venía, pero las puertas ya se habían cerrado, porque Dios la había cerrado por fuera, comenzaron a golpear el arca. Entonces, Dios nunca pide a sus hijos que hagamos cosas que son fáciles de cumplir. Si Dios nos pidiera cosas que fueran fáciles para cumplir, entonces, ¿para qué necesitaríamos la fe? ¿Qué gracia tendría hacer algo que fuera fácil, que no requiriera ningún sacrificio o alguna cosa extra a mi capacidad o a lo que yo sé hacer? Y algo que se me pasó lo de Caín y no lo leí con ustedes. Fíjense que dice Primera de Corintios 13:2. Si yo tuviese todo el conocimiento y tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea que la fe, hermanos, yo puedo, dice ahí, puedo tener toda la fe, pero la fe no es, como dijimos al principio, no es solamente decir yo creo en Dios, ¿verdad? Esa es la fe popular, la fe corriente, la fe presuntuosa. Les voy a dar de tarea, porque pienso que el tiempo se nos está yendo. En Hebreos 11, 32 al 34 y 36 al 40, habla de los héroes de la fe. Y entonces dice que los héroes de la fe fueron aserrados, maltratados, murieron a filo de espada, un montón de características
Y al final dice que todos estos no alcanzaron a ver la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Sin embargo, dice que el mundo no era digno de recibir a estos personajes porque fueron hombres realmente de fe. Esta fe no es solo decir yo creo en Dios, es una actitud de confianza plena en Él. Y ahora, para terminar, hermanos, quiero presentarles el máximo ejemplo de fe que alguna vez hayamos visto los seres humanos. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo ejemplo de fe? Bueno, alguien dijo Abraham, está bien, sí. Abraham se lo llama el padre de la fe, ¿verdad? Y está bien. Pero en este caso me quería referir a uno que está por encima de Abraham. La fe que tuvo Jesús. Y miren, yo me traje este libro para compartir algunos párrafos con ustedes, del capítulo que se llama Getsemaní. No lo voy a hacer porque el tiempo lamentablemente es muy tirano. Pero hermanos, si ustedes leyeran el capítulo donde habla acerca de Jesús en el Getsemaní, descubrirían cosas tremendas, tremendísimas. Elena de White habla cómo Dios fue retirando el cuidado hacia su hijo poco a poco. Jesús fue 3 veces al Getsemaní y le pidió a sus 3 más allegados que estuvieran ahí bien cerquita de él, cosa que lo pudieran ver, pero bien cerquita ahí, y él se iba a apartar un poquito ahí retirado para orar. Bueno, ya sabemos, las 3 veces los encontró durmiendo. Pero dice, hermanos, que Jesús comenzó a transpirar, no como yo en este momento. Transpiraba, pero gotas de sangre transpiraba Jesús. Y él las tres veces le dijo a Dios lo mismo. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que yo no beba el trago amargo de la muerte, si hay alguna otra solución, Señor, por favor, házmela saber para que yo no tenga que sufrir por el pecado de la humanidad. Yo no quiero pasar por este trago amargo de la muerte, no quiero morir. Está demasiado pesado la carga del pecado, al punto de que empezó a transpirar gotas de sangre. Cada vez que él venía a ver a sus discípulos, dice Elena de White en ese capítulo, que se tambaleaba y se caía. Y se volvía a levantar y le pedía a sus discípulos, hey, ¿no pudiste orar conmigo 1 hora? Pero en la última vez vino el ángel Gabriel, no a mitigar el sufrimiento por el cual tenía que pasar Jesús, no vino a mitigarlo. No vino a hacerle más liviana la carga, no. Jesús, hermano, tenía que morir por los pecados de la humanidad. Era la única forma que el ser humano podía salvarse, a través de la muerte del Hijo de Dios. Y nada podía entorpecer, interrumpir o frenar el sufrimiento que él tenía que pasar en la cruz. Así que el máximo ejemplo de fe que nosotros podamos encontrar en la Biblia está en Jesús. Entonces yo anoté algunas preguntitas aquí para compartir con ustedes. Hermanos, ¿qué está pasando con nuestra fe? ¿Por qué muchas veces fracasamos en la lucha contra nuestras inclinaciones? ¿Por qué no podemos mantenernos en una línea de fe donde el Señor pueda obrar por medio de nosotros? ¿Por qué muchas veces decaemos en nuestra fe? ¿Por qué a veces nos falta la fe? ¿Por qué? Si tenemos a Jesús como el máximo ejemplo de fe, ¿por qué no leemos? ¿Por qué no estudiamos la vida de Jesús? Y lo último, hermanos, que yo quiero decirle a ustedes es que
cuando Dios nos pide algo, Él no nos deja a la deriva. Miren lo que dice Josué 1, 8 y 9, y yo sé que muchos de ustedes lo saben de memoria. Y si se los pidiera que lo recitaran, seguramente alguno lo recitaría, ¿verdad? Los que tenemos muchos años en la iglesia y algunos que les gusta estudiar mucho la Biblia, estoy seguro que se lo saben de memoria. Josué 1, 8 y 9, ¿qué dice? A ver. Muy bien, ven que se lo saben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.